de Murcia, ese informe del BBVA, y bueno, son medidas que van a fortalecer las otras medidas que ha propuesto Pedro Sánchez, que para algunos son escasas, y no voy a decir sectarias, pero que sí solamente van hacia determinados sectores y se dejan otros sectores, como son las familias normales y corrientes, bueno, pues como estábamos, ¿no? Jerónimo. Pues como yo tengo la nómina domiciliaria de Mercadona, bueno. pues, lo noto mucho, porque antes me llegaba casi a fin de mes y ahora ni la ves. Pero bueno, por lo menos te mandan los productos, ¿no? Eso sí. No, pero es verdad que hablábamos de lo difícil de las familias e incluso vamos a tratar el tema del alquiler. Decíamos esa media de 875 euros por murciano y tenemos que dedicar más de la media de nuestro sueldo, de un tercio del salario medio, a pagar el alquiler de la vivienda, y esto está muy por debajo de otras capitales como por ejemplo Madrid y Barcelona. Brígida. Sí, eso es. En concreto, en la ciudad de Murcia se destina al alquiler el 34,6% del salario medio. Esto es apenas 4 puntos por encima del 30% que recomiendan los expertos que se destine cada mes a vivienda. En términos absolutos, suponen unos 875 euros, algo que queda bastante lejos de los 2.600 y 2.700 que se pagan de media en las ciudades de Madrid y Barcelona. En ambas capitales esto supone más del 100% del salario medio que se cobra en estas ciudades. También queda bastante por encima del 30% otras capitales de España como San Sebastián, Valencia, Sevilla o Palma. Gracias, Brígida. Pues con esos números es verdad que habrá muchas familias por encima del 30% que dedican su sueldo no solo a comprar, como hace Jerónimo, sino también a pagar pues el resto de la renta y de cosas. Jerónimo, y todos los días, y claro. Eso no puede ser. Pues no se me nota, ¿eh? No, efectivamente, bueno, pues no solo es con el sueldo pagar el alquiler o la hipoteca, en este caso el alquiler, sino que también hay que atender, pues claro, la cesta de la compra. Y ahí vemos como, debido a la inflación de costes que tenemos actual, pues los alimentos no paran de subir, la gasolina no para de subir, aunque se haya hecho esta medida anticrisis. Y bueno, pues vemos que las familias ahogadas, las pymes claro. igual. Y además decía algo Santi antes, que es, vale, sí, todos los gobiernos, venga, millones, pero vamos a ver eso luego, sí, no sé cuántos mil millones, tal, pero es que luego eso, ¿lo vemos realmente? Yo creo lo importante es hablar de la variable, qué variable estamos trabajando, qué variable es más didáctica para que todo el mundo la entienda. Cuando hablamos de vivienda, han hablado muy bien, me gusta que se hable del porcentaje de tu sueldo. Se habla lo recomendable es el 30%. Es muy importante fijar este tipo de cosas. Dice, pues Murcia está en el 34%, por tanto estamos un poquito por encima, pero no somos la peor estimada en esa variable. Otra variable sería los euros por metro cuadrado, que eso todos cuando vamos a comprar sabemos que hay ahí una variable que nunca nos habíamos fijado, que es euro que te cuesta cuando compras o cuando alquilas. Estamos hablando de alquiler y Murcia está a la mitad de Madrid. Madrid cuesta 21 euros por metro cuadrado cualquier piso. Estamos haciendo un promedio. Claro, pero ¿cuál es el sueldo medio de Madrid, de los trabajadores en Madrid? No es el doble que en Murcia. Por tanto, si es el doble de vivienda en alquiler y no es el doble en sueldo, pues se traduce a que ese 34%, pues sobre todo va a ser mucho más. Pero, por supuesto, estamos hablando de una medida que tiene mucha oscilación. Es decir, por hacer una estimación, 20 euros por metro cuadrado, un piso, yo le llamo una caja de zapatos, de 30 metros cuadrados, que yo he vivido en ella, aquí te cuesta 600 euros en Madrid. 600 euros una caja de zapatos. O más. Estamos hablando de un promedio, claro. Ahí tenemos en cuenta Leganés, Getafe, todos los pueblos de barrios pequeños. Sí. O sea, estamos hablando de un promedio, pero en las zonas grandes llegamos hasta precios de 50 euros el metro cuadrado, de 100 euros el metro cuadrado, depende de dónde ibas, por supuesto que puedes elegir. Aquí en Murcia, la zona que llaman la Villa de Oro, que es Juan Carlos I ahora mismo, Juan de Borbón, en el centro de Murcia, es el triple del precio medio. Por tanto, ese tipo de variable también hay que medirla. ¿Cuánto es extrema del más caro al promedio? Eso también hay que medirlo. Se está dando el caso... Lo que acabas de comentar son muy malas noticias en un sentido. Los límites de precios son... Siempre es ley de oferta y demanda, pero el límite lo suele marcar hasta dónde puede pagar la gente. Cuando estamos hablando de que en Madrid, que no es el doble de sueldo, sí que es el doble de precio, quiere decir que el esfuerzo que puede permitirse, entre comillas, una familia para comprar es bastante superior del de aquí.
Aquí creíamos que estábamos tocando techo precisamente porque superábamos ya el 35%, pero estamos viendo que hay otras capitales donde superan el 50 y el 60%. Sitios donde, si no es una pareja, los dos trabajando, es imposible, incluso hijos también trabajando, teniendo muchos hijos para ponerlos a trabajar, es imposible llegar a pagar la casa. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí posiblemente sigamos subiendo ante el escenario que tenemos de escasez de oferta. Pero siempre digo lo mismo, el problema no es el precio, que también, el problema es la escasez. Hay mucha gente que se queda fuera del mercado. ¿Por qué? Porque no hay vivienda para todos. ¿Y quién se queda fuera? Los más vulnerables, aquellos a los que se pretende ayudar. Pero todas las medidas que se están haciendo de tope de precios y tal, lo que están haciendo es echar directamente del mercado esos perfiles. ¿Por qué? Porque es como cuando hay una enfermedad, tienes un tumor en la cabeza, te duele la cabeza y te tratan con ibuprofeno. Pero porque no va a bajar el precio, porque aunque esa ley que está ahora mismo en trámite, que salía el Real Decreto propuesto por Sumar, esa es otra ley que va a perjudicar muchísimo al mercado. ¿Por qué? Porque piensa que el 98% del alquiler, aunque nos intenten vender de fondos buitres y tal, el 98% son pequeños particulares que no son profesionales, tienen miedo de lo que está pasando. ¿Y qué ocurre? Pues dos cosas. Primero, toda la fiesta, como no sé quién ha dicho por ahí, se la hacen pagar a ellos. O sea, la labor social que debería hacer la administración, me da igual el color, cualquier administración, debería hacer vivienda social, porque hay muchos perfiles que no se pueden permitir ni comprar ni alquilar vivienda, no las hacen y se lo cargan todo al particular. Y ese particular, cuando le vas cambiando las reglas del juego cada 2 por 3, porque hoy es así, mañana es así, al final dicen, mira, me salgo de aquí porque esto es una ruina. Entonces, todo este tipo de medidas de tope de precios que han sido una catástrofe absoluta en Berlín, en París, es una catástrofe absoluta en Cataluña. Y aún nos intentan vender que funciona. En Cataluña es donde más ha bajado la oferta de vivienda. Pero ha bajado en torno a un 35-40%, según un estudio del que hablé aquí hace un tiempo. ¿Pero eso quiere decir que dejan de alquilar la casa o que lo hacen sin hacerlo público? O que la dejan vacía porque no quieren problemas. Si es que el sector del gobierno que ha sacado esta noticia llama héroes a los ocupas. ¿Dónde vamos? No paran de salir medidas donde cuando alguien no te paga se prolonga el evitar que haya desahucios. Con lo cual, ¿qué supone eso? Que el particular tiene que asumir, normalmente ha comprado con hipoteca, seguir asumiendo la hipoteca, los consumos de luz, agua y tal, porque no se le pueden cortar, y al final que dice, mira, he visto lo que le ha pasado a mi vecino, a mí no me va a pasar, prefiero tener la casa vacía, o la vendo, o lo que sea. Pero el principal problema es que no hay vivienda para todos. El propio Banco de España dice que hacen falta 700.000 viviendas, 700.000. Y sale nuestros políticos diciendo que van a hacer 5.000, 50.000, el chocolate del loro. Como no se actúe en serio. Además, el principal problema es la polarización política. ¿Por qué? Porque cualquier medida de este tipo tarda años. O sea, una vivienda, desde que se tiene un suelo hasta que se ejecuta, son entre 10 y 20 años. Si se toman medidas para cortar, podemos llegar a lo mejor a los 5, pero los 5 es la siguiente legislatura. Entonces, lo que haga un gobierno corre el riesgo de que lo disfrute el siguiente. Entonces, como no se tomen en serio que esto es un problema y que no vale con ibuprofeno, que hay que ir directamente a medidas mucho más serias, y que lo va a disfrutar uno u otro, pero que tienen que estar los dos de acuerdo, los 2, los 3 o los 7, me da igual, hasta que no se haga eso, vamos a seguir aquí todos los días igual. Cada vez que vengo hablo de lo mismo, es que me repito. Claro, pero porque no hay solución. Además, hemos contado esta semana el caso de una chica con 5 hijos, se le acaba de dar alquiler el contrato, pues se tiene que ir porque el dueño del piso lo va a utilizar para lo que considere. Porque no hay vivienda social, y dice, Tati. Es que yo puedo pagar un alquiler, o sea, ella está trabajando, pero tiene 5 hijos a su cargo, y dice, pero es que nadie me quiere alquilar una casa. ¿Por qué? Porque a una chica con 5 hijos menores nadie les alquila una casa por la inseguridad que hay jurídica, es decir, porque tú te declaras vulnerable estando ya adentro y no te echan de ahí ni con agua caliente. Quiero decir, claro, los dueños de los pisos dicen, es que no me fío, y al final pues las consecuencias las pagan pues la gente como esta chica, que sí puede hacer frente a un alquiler, pero no encuentra a nadie que se lo quiera alquilar. Los cambios de reglas la han echado del mercado. Ya, bueno, esto como no tiene solución, ¿verdad? Bueno, pues ya veremos si la tiene, ojalá la tuviera, pero nos hacemos